vamos a hablar sobre estatus epiléptico. Entonces, como introducción, tengamos presente que esta es una emergencia médica y neurológica, ¿cierto? Tanto en el paciente pediátrico como en el paciente adulto. Y si nosotros no hacemos un adecuado diagnóstico y tratamiento, esto va a impactar en el paciente porque se asocia a una alta morbimortalidad. Por lo cual, como nosotros sabemos, el paciente no le va a llegar ni al pediatra ni al neuropediatra, sino con quien va a tener el primer contacto cuando esté en esa condición, con nosotros los médicos generales, por lo cual es muy importante que tengamos como las bases para poder manejar esta situación. Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Bueno, entonces tuvo el paciente un estatus convulsivo. Bueno, entonces ya vamos a ir aclarando estas preguntas a lo largo de la charla, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con unas definiciones. Tenemos que la palabra convulsión es la que normalmente utilizan las personas, ¿cierto? Cuando se refieren a la persona que está teniendo ese tipo de manifestaciones motoras. Pero esta no es un término adecuado, sino que nosotros hablamos de crisis epilépticas. La convulsión es como esa manifestación motora y las crisis epilépticas no solamente son tónico-clónicas, que es la que la mayoría de la gente pues asocia con la epilepsia. Entonces, una crisis epiléptica va a ser un evento transitorio que está caracterizado por unos signos y síntomas secundarios a una actividad neuronal que es anormalmente excesiva o sincronizada, pero de forma patológica a nivel del sistema nervioso central. Ya una crisis epiléptica no nos hace el diagnóstico de epilepsia, sino que la epilepsia ya es una enfermedad que va a ocurrir en individuos cuyos encéfalos van a tener una predisposición o tendencia aumentada para tener esas crisis epilépticas. Y para diagnosticarla existen unos criterios, ¿cierto? Entonces tenemos que para considerar epilepsia tienen que existir más de 2 crisis epilépticas no provocadas. Esto es importante por lo que decía, por ejemplo, Eduardo, de las crisis febriles, pero hay muchas otras etiologías que vamos a hablar un poco más adelante, con un tiempo entre ellas mayor a 24 horas. Entonces, si el niño hace 2, 3 crisis epilépticas, pero no han pasado 24 horas, no vamos a hacer el diagnóstico de epilepsia. También una sola crisis, pero una probabilidad de recurrencia de más del 60% a los 10 años, que pues esto ya va a ser en esos casos de pacientes con mucha carga genética o con una serie de factores de riesgo que ya sabemos que lo va a predisponer a tener esta enfermedad, o ya existe un síndrome epiléptico definido, pero pues como esto se sale de la revisión, pues no vamos a profundizar en esto. En cuanto al estatus epiléptico, antes se tenía el concepto que era una crisis epiléptica que duraba más de 30 minutos. Sin embargo, eso ya cambió a partir del 2015 con las nuevas determinaciones de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron como a hacer estudios y se dieron cuenta que a los 30 minutos ese sistema nervioso central y ese cerebro ya se veía muy afectado por toda la fisiopatología que se asocia al estatus epiléptico, por lo cual empezaron a ver a partir de cuándo es como el momento ideal para intervenir y mejorar ese pronóstico del paciente. Entonces tenemos que en estas nuevas definiciones de la ILAE, el estatus epiléptico se dice que va a ser cuando los mecanismos responsables de la terminación de la convulsión fallan, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que siempre nuestro cuerpo va a tender a la homeostasis, va a buscar mecanismos compensatorios. Pero en este caso es tanto el daño y la hiperactividad neuronal y esa hipersincronización que el cuerpo no es capaz de solucionarlo, por lo cual nos indica que va a necesitar, ¿cierto?, esa intervención farmacológica. Entonces, para esto se definieron como 2 tiempos, ¿cierto? Entonces tenemos el T1 y el T2. El T1 es cuando ya nos dimos cuenta que el sistema nervioso central por sí solo no fue capaz de detener esa crisis epiléptica. Entonces esta va a ser anormalmente prolongada y ya no son 30 minutos, sino que son 5 minutos, que ya se considera un estatus convulsivo. Y tenemos el tiempo T2, que es por encima de los 30 minutos, donde ya nos vamos a encontrar que a largo plazo va a haber lesión y muerte neuronal. Sí, entonces ese concepto de 30 minutos, que yo creo que es el que muchos traíamos, ya cambió a partir del 2015.
Entonces acá vemos, ¿cierto? Se supone que si es una generalizada, una focal, varían los tiempos, pero en general lo que recomiendan es que a partir de 5 minutos usted ya tiene que intervenir en ese paciente para mejorar el pronóstico. Ya tenemos también otras definiciones, como el estado epiléptico refractario, que es el que no cesa a la administración de 2 medicamentos anticonvulsivos, que eso vamos a hablar un poco más adelante de cuáles son las líneas de tratamiento, y es el que se va a asociar con mayor mortalidad y morbilidad, y ya el suprarrefractario es el que persiste por más de 24 horas, a pesar de que ya agotamos todas las líneas de tratamiento con el paciente. En cuanto a la fisiopatología, sí muy grande, ¿cierto? Porque es algo muy complejo. Nosotros sabemos que la neurofisiología aún la están estudiando porque es un misterio aún para nosotros. Sabemos que en el sistema nervioso central hay neurotransmisores excitatorios y inhibitorios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera un foco a nivel del sistema donde hay demasiada excitación que es anormal y la parte inhibitoria no está funcionando adecuadamente. Y esto nos lleva a que se dé la manifestación. Entonces tenemos que hay mucha excitación que está relacionada con el glutamato y los receptores NMDA y muy poca inhibición que está relacionada con los receptores GABA. Y eso lleva a que haya esa disfunción y se dé como tal el estatus convulsivo. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto de la fisiopatología? Que según lo que refiere pues la literatura, a medida que va avanzando el tiempo, y continúa acomodándose esta manifestación de mucha excitación, poca inhibición, estos receptores GABA, que son los que nos permiten parar el estatus convulsivo y que para eso utilizamos, por ejemplo, los medicamentos de primera línea, que son las benzodiazepinas, que ayudan pues como a que se dé se detenga pues la crisis epiléptica. A medida que avanza el tiempo, esos receptores empiezan a sufrir de endocitosis, por lo cual el paciente ya no va a responder a la primera línea de tratamiento. Entonces, por eso es muy importante hacer la intervención oportuna para no llegar hasta ese punto. Entonces vemos que van a generar no solo cambios a nivel del sistema nervioso central, sino a nivel sistémico. Entonces en el sistema nervioso central, primero, va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la necesidad de glucosa, empieza a aumentar el lactato. A nivel sistémico, ¿esto en qué se va a reflejar? En que el paciente va a estar hipertenso, taquicárdico, puede tener incluso hiperglicemias, arritmias, y ya a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Vemos que el paciente ya va a tener fallos en la autorregulación, hipoxias, acidosis, edema cerebral, y por eso después de esos 30 minutos es que el paciente ya va a tener mayores alteraciones y lesión, no solo en las neuronas, sino en las demás células que se encuentran allá en el sistema nervioso central. En cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que es la emergencia neurológica pediátrica más común, con una incidencia de 18 a 23 casos por cada 100.000 niños. Tenemos diferentes etiologías, ¿cierto? Se dice que febril es 1/3 de los casos, especialmente en los menores de 2 años. Las intoxicaciones también en un 3.6% de los pacientes. No todo el paciente que tiene estatus epiléptico tiene un diagnóstico previo de epilepsia, sino que 60% son neurológicamente sanos y hasta un 15 o un 20% de los niños pueden tener el diagnóstico de epilepsia, siendo, ahí me quedó faltando un número, no es el 1%, o sea, el 12% puede ser la primera manifestación de esa epilepsia y tienen un riesgo de presentar, de un 16% de presentar un segundo episodio de estatus. Tenemos que este tiene mayor prevalencia y peor pronóstico en menores de 2 años. ¿Y por qué creen que es en menores de 2 años el peor pronóstico? O entre más pequeño, ¿por qué? Esa aleja es llamada. Porque sabemos que en esos primeros 5 años de vida es cuando se está desarrollando el sistema nervioso central, ¿cierto? Por eso es que tenemos que medir el perímetro cefálico. Puede tener una mortalidad de hasta el 30% y el deterioro neurológico hasta el 25%. Y tenemos que tener muy presente que el único factor modificable en el pronóstico es el tratamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la primera línea de tratamiento son las benzodiazepinas. Y cuando nosotros usamos benzodiazepinas, ¿qué es lo que más nos da susto con los pacientes? La depresión respiratoria, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que hasta el 70% van a recibir dosis inferiores a las terapéuticas. Y un 43% recibe dosis después de 20 minutos, cuando lo ideal es iniciarlo mucho tiempo antes, que de eso vamos a hablar pues
más adelante. Y si nosotros usamos el medicamento adecuado, a la dosis correcta, en el momento correcto y el número de dosis establecidas, pues no tenemos por qué preocuparnos de que ese paciente nos va a hacer una depresión respiratoria. Sería más complejo empezar a tener que utilizar segundas líneas de tratamiento que no siempre vamos a tener disponibles. Para hacer la clasificación del estatus, la ILAE nos propone hacerlo por 4 ejes, ¿cierto? Un eje semiológico, etiológico, por electroencefalograma y por las etapas de la vida. En el semiológico, pues hay muchos tipos de crisis epilépticas, están las generalizadas, las focales, que pueden ser mioclónicas, hipermotoras y muchísimas más que pues por horas del tiempo no vamos a profundizar y a describir cuáles son cada una de estas, pero para que se lleven que no es solo la típica tónico-clónica generalizada, sino que va mucho más allá. También tenemos la clasificación por el electroencefalograma, pues que tampoco nos va a aplicar a nosotros, y por la edad, ¿cierto? El lactante, la niñez, entre los 2 a los 12 años, los adolescentes, la adolescencia y la adultez, ¿cierto? Entre los 12 a los 59 años y los ancianos. Acá es importante tener en cuenta que acá, en esta revisión, es a partir del lactante menor. El neonato es otro mundo, acá nada de neonatos, por eso acá vemos neonatología, porque es un paciente completamente diferente, ¿cierto? Y finalmente tenemos la clasificación etiológica. Entonces tenemos que así grande están las crisis sintomáticas agudas que van a tener un factor causal y se van a presentar dentro de los primeros 7 días del evento. Por ejemplo, el paciente que tuvo un trauma craneoencefálico y presenta el estatus convulsivo. La crisis sintomática remota, ya es como su nombre lo dice, es por algo que pasó hace mucho tiempo, ¿cierto? 7 días después del evento, y las crisis no provocadas tenemos las idiopáticas y los distintos tipos de epilepsia y algunas manifestándose pues como la primera forma de esta enfermedad. Entonces tenemos, por ejemplo, en los sintomáticos agudos que mencionaban en el paciente pediátrico, ese paciente que tiene una infección del sistema nervioso central como una meningitis o una encefalitis, ese paciente que tiene trastornos electrolíticos, que tiene una hipoglicemia, que tuvo un trauma. Acá es muy importante, yo creo que eso nosotros nos lo han recalcado mucho cuando hemos rotado por pediatrías, que en el niño parte de la valoración primaria hay que hacerle una glucometría, ¿cierto? Porque si uno no corrige ese trastorno metabólico, puede que el paciente no responda al tratamiento que le estamos haciendo hasta que corrijamos esa condición. Entonces acá vemos como los porcentajes y del sintomático agudo, ¿cierto? Que es, del sintomático agudo vemos que la principal es la neuroinfección, seguida de la parte vascular, ¿cierto? A los pacientes pediátricos también les da accidentes cerebrovasculares, ¿cierto? Pero pues no voy a hablar de eso porque no es parte de la charla. Pero también tenemos la parte tóxica relacionada con el trauma, y es donde entran nosotros como médicos que hagamos una adecuada anamnesis y examen físico para que nos orientemos sobre la etiología. Entonces, con respecto al caso clínico, ¿alguno de pronto tiene como idea de cuál de estas cree que fue la causa en el paciente? Una neuroinfección. Continuando con la charla, vamos a hablar un poquito del abordaje y qué haríamos nosotros estando en un servicio de urgencias. Bueno, entonces, como ya lo dijo Cami, existen 2 tiempos, el tiempo 1 y el tiempo 2. El tiempo 1 es los primeros 5 minutos, que es cuando nosotros idealmente deberíamos administrar el tratamiento, porque ahí aún no se han deteriorado como esos mecanismos de inhibición que ya nos explicó Cami, y o en algunos pacientes puede ceder ese estatus epiléptico de manera espontánea. Sin embargo, en la mayoría va a seguir como después de los 5 minutos. Ya cuando sobrepasa el minuto 30, es decir, el tiempo 2, es cuando generalmente en la literatura se ha documentado que ya existe como tal un daño neuronal. Es decir, que ya hay pérdida de memoria, lo cual en los niños principalmente nos va a afectar mucho porque aunque si bien ellos tienen cierta plasticidad neuronal, esto va a afectar en el neurodesarrollo y en las escalas que debe ir alcanzando a medida que va aumentando la edad. Generalmente, si el paciente nos llega, pues no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que inició el estatus epiléptico hasta cuando llega al servicio de urgencias,
nosotros asumimos que lleva más de 5 minutos, por lo tanto, inmediatamente llega, inmediatamente se le administra el tratamiento que ya veremos ahora en un momento. Entonces, como ya nos dijo, hay una clasificación que se subdivide. Los primeros 5 a 10 minutos se conoce como un estatus epiléptico que es precoz. Ya entre los 10 a 30 minutos es como tal un estatus epiléptico que ya se ha establecido. Y ya cuando sobrepasa los 30 minutos, generalmente se dice que más o menos hasta una hora se conoce como un estatus epiléptico refractario, es decir, que no ha respondido a nuestras primeras líneas de tratamiento, que generalmente se usa ya en este refractario ya hemos agotado como todas las líneas. Y ya el estado epiléptico maligno es superior a los 60 minutos. En este caso, el paciente ya pues se va a mandar inmediatamente, si estamos en un pueblo en un primer nivel, pues desde el primer momento se piensa en remitir. Pero si el paciente ya es más refractario, se piensa en llevarlo a una unidad de cuidado intensivo pediátrico en este caso. Entonces, el manejo agudo va a ser determinado por el tiempo que lleve la convulsión. Primero, como ya lo dijeron, debemos evaluar el triángulo de valoración pediátrica, estabilizar el paciente, identificar la causa, si hay alguna causa subyacente que nos haya predispuesto el desarrollo o el avance del estado epiléptico, tratar las causas reversibles e inmediatamente administrar la farmacoterapia para las convulsiones que ya las veremos. Entonces, cuando el paciente nos llega, vamos a hacer una historia clínica súper rápida, vamos a preguntar si está tomando algún medicamento, si ya tiene una historia clínica como tal de epilepsia, y puede ser porque no se haya dejado de tomar el medicamento, o por otro lado podemos sospechar que sea un estatus epiléptico, una epilepsia que inicia con un estatus epiléptico. Preguntar pues principalmente antecedentes personales, si antes había estado hospitalizado por esas mismas razones o es su primera hospitalización, qué estaba haciendo el niño antes de que desarrollara el estado epiléptico, si tenía una historia de estatus epiléptico o de epilepsia como tal, si estaba respondiendo adecuadamente al manejo y si se le estaba administrando adecuadamente el tratamiento, porque muchas veces lo que nos dicen es que sí, él hace como 2 años le diagnosticaron epilepsia, pero yo le di los medicamentos por un tiempo y después se los suspendí. O si se los suspendieron súbitamente, también puede ser un factor que nos lleve al desarrollo de un estatus epiléptico. Y bueno, eso principalmente. Entonces, lo que vamos a hacer principalmente es el ABC principalmente el ABC en paciente pediátrico que nos han enseñado desde primeros auxilios. Entonces, primero, proteger vía aérea. Evitar que el paciente se broncoaspire, realizar expiración de secreciones. Vamos a proteger, generalmente se dice que se pone como con una cánula nasal. En caso de que el paciente esté como ya muy dormido, se considera la intubación orotraqueal. Evaluar si el paciente está respirando de manera adecuada o no, y ver si el paciente pues tiene una adecuada perfusión, principalmente a miembros inferiores, si tiene alteración del estado de conciencia, puesto que esto nos va a indicar que no hay un flujo sanguíneo adecuado. Hacerle un examen neurológico rápido mientras el paciente está en la camilla, y como lo dijeron anteriormente, se debe exponer al paciente por si tiene lesiones, exantemas, si tiene petequias, entre otras cosas. Y en estos pacientes va a ser importante siempre ponerles oxígeno, generalmente se dice que al 100%, y después de estabilizar al paciente se va a realizar unos estudios adicionales que ya los veremos. Siempre se debe evaluar al paciente antes de administrar el medicamento. Se administra el medicamento, se esperan 5 minutos y se vuelve a evaluar principalmente estas 3 vías para ver si el paciente mejora, no mejora, empeora, para saber qué debemos hacer con él. Si han pasado menos de 5 minutos de que inició el estado convulsivo, o el estado epiléptico, perdón,
Este se debe controlar, se debe preparar la administración de benzodiazepinas, que ya las veremos cuáles son, a qué dosis, y si dura más de 5 minutos, antes de hacer todo lo que vimos, se administra la benzodiazepina y se realiza el cuadro de valoración pediátrica. Y si no hay respuesta, se debe iniciar tratamiento de segunda línea. Generalmente, pues entre esto no deben pasar más de 10 minutos. Y si el paciente sigue convulsionando, pues ya debemos sospechar desde antes un estatus epiléptico refractario. Entonces, los paraclínicos que debemos solicitar, primero, como ya lo dijeron por ahí, siempre medir la glicemia en nuestros pacientes. Si los pacientes tienen un estado de hipoglucemia elevada, generalmente se prefiere solución salina. Y si tienen estados hiperglicémicos, hay que evaluar por qué. Pues si esa puede ser una causa del estatus convulsivo o no. Se toma hemograma, electrolitos, gases arteriales, función renal, función hepática. Importante hacer un tamizaje toxicológico, importante en la anamnesis preguntar si el niño de pronto se tomó algún medicamento o que estaba jugando por ahí y se metió algo a la boca. En cuanto a la neuroimagen y la punción lumbar generalmente no se hace en pacientes que se sospecha una neuroinfección que nos puedan aumentar la presión intracraneal, por lo que se va a preferir principalmente la neuroimagen. Y el electroencefalograma no lo vamos a hacer de primerazo. El electroencefalograma se va a hacer ya posteriormente si se sospecha que el paciente ya tiene como una alteración neurológica. Ya creo que la glicemia debería como no mal, porque si de entrada el niño está hipoglicémico, ya casi toda la vez. Entonces podría ser como A, B, bueno, una glucometría podría ser como dentro de, bueno, siempre aprendí yo, A, B, C, D, E, G, glucosa, yo que es una glucometría. Sí, bueno, en esos casos, pues esto es importante, pues que esto no debe demorar como el tratamiento como tal. Todo esto, pues tomar la toma de estos exámenes no debe demorar más de 5 minutos pues para descartar inicialmente como todos estas alteraciones, principalmente la glicemia, que esa está pues en un momentico. Bueno, en cuanto a la neuroimagen, pues esto ha sido muy debatido y como evaluación inicial no la vamos a hacer. La neuroimagen no debe retrasar como el manejo inicial del paciente. Esta se puede hacer cuando ya el paciente esté estabilizado, cuando ya haya cedido la convulsión y cuando ya se tenga pues como tal un paciente que evaluar. Esta va a ser principalmente para descartar las lesiones estructurales, para evaluar si hay alguna etiología, para ver si hay aumento de la presión intracraneal, y si no hay en esta, se puede considerar la realización de una punción lumbar. Generalmente esta se dice que está indicada cuando el estado epiléptico es como la primera manifestación, es decir, que el niño no tiene un historial antiguo de una epilepsia, para descartar como otras alteraciones. Como ya lo dijeron, también en los niños es importante descartar una ACV principalmente basilar, pero este no se va a ver en la neuroimagen inicial, esta ya se va a ver posterior a las 4 horas de que ya haya sucedido como tal el evento. Y también se debe considerar en los pacientes que ya tengan como tal un estatus epiléptico maligno, es decir, que no haya seguido ningún manejo, se debe considerar la realización de estas imágenes, de la neuroimagen. La que se recomienda principalmente y por facilidad y por costo efectivo es la TAG, pues la tomografía computarizada. El electroencefalograma, esto es muy discutido, algunos artículos decían que sí, en otros que no, pero lo grande que debemos llevar es que el electroencefalograma solo lo vamos a hacer cuando el paciente ya esté estable, cuando ya se haya descartado como todo lo urgente, cuando se sospeche un estatus epiléptico no convulsivo que haya iniciado de manera súbita, cuando haya
cuando haya sospecha de un estatus epiléptico que llevaron al servicio de urgencias al niño, pero cuando ya lo llevaron ya no estaba en estatus epiléptico, sino que pasó un largo tiempo para descartar como malformaciones, para ver si tenía actividad eléctrica como tal, para ver la respuesta que ha tenido el niño al tratamiento y para distinguir entre eventos epilépticos y no epilépticos por la actividad eléctrica que nos va a indicar el electroencefalograma. Pues como ya les dije, este no va a ser imprescindible para el diagnóstico, este puede esperar, incluso se puede realizar como a los días de que el niño haya llegado. Y bueno, en cuanto al caso que habíamos leído inicialmente, estos fueron los paraclínicos. Espérame, antes de resolver el caso, pues me gustaría como hacer como una, ¿cómo lo digo? No, no, es que quiero juntar lo de la charla pasada, que tiene todo que ver con lo que estamos viendo ahorita. De antemano, gracias pues a María Camila y a Aleja, porque este es un tema denso y realmente cuando uno lo estudia, súper bien, uno entiende todo. Pero venga pues que el niño le entre convulsionando urgencias, a ver qué va a hacer. Eso es otra cosa, los papás llegan colapsados porque imagínense, su hijo está convulsionando. O sea, llega el papá alterado y además el muchachito también convulsionando. Entonces, usted, que es el médico, es el que debe tener control de la situación. Y para tener control de la situación, debe conocer todo esto. Entonces, entra la mamá, o más bien el papá, con el muchachito en brazos, convulsionando y la mamá atrás llorando. El vigilante atrás, doctora, doctor, se le paró, doctor. Entonces la enfermera, no, venga, póngame la chiste. Usted ya tiene todo esto en la cabeza, ¿sí? Entonces, triángulo de la evaluación pediátrica. Está inestable, evidentemente. Conciencia alterada. Respiración. O está, bueno, ahí no lo especifican bien, pero bueno, digamos que tiene esfuerzo respiratorio, no tiene ningún ruido sobreagregado. Pero mire que en los mecanismos fisiopatológicos ya hay un déficit de oxígeno y usted debe aumentar la oferta. Y además está mal perfundido, está cianótico, ¿cierto? Entonces definitivamente este paciente está inestable. Listo, identificado. Tengo que hacer alguna cosa. Utilizamos el PALS. Entonces, triángulo de la evaluación pediátrica y nos vamos para evaluación primaria. A, B, C, D, E, G. ¿Listo? Entonces, tengo que revisar, ¿está permeable en la vía aérea? No, entonces por lo menos la posición de seguridad, ¿cierto? Tengo que, en la medida de lo posible, mirar si tiene algo que lo está obstruyendo, pero si el niño está convulsionando, usted no va a meter el dedo porque se va a lesionar usted, ¿cierto? Listo, posición de seguridad de cúbito lateral mientras van conectando el oxígeno, porque en la B entonces va el oxígeno, ¿cierto? Vamos a traer para monitorizar los signos vitales de este paciente, ¿cierto? Y vamos a coger en la C los accesos venosos y cuando sea posible los signos vitales, ¿cierto? Miramos, más bien determinamos realmente cómo está ese llenado capilar, ¿cierto? Que me interesa para ver cómo está la perfusión distal. Definitivamente está en un déficit neurológico y yo lo que quiero ver ahí es entonces qué tipo de convulsión está teniendo, qué movimiento, venga, es focal, o venga, es que es tónico-clónica generalizada, no, está en una ausencia y no sabemos desde qué hora, pues, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a tomar una glucometría porque esa puede ser la causa de una crisis sintomática y la podemos hacer ahí de entrada y irle solucionando por ese lado al paciente. Pasamos entonces a la evaluación secundaria. ¿Qué hacemos en la evaluación secundaria? El sample que nos contó Camilo hace 15 días. ¿Hace 15 días? Sí. Entonces, ahí viene y entra lo que estaba hablando Aleja. Venga, yo tengo que ver en la anamnesis qué datos ya. La mamá está aquí, el papá está aquí al lado mío, qué datos ya. Con el sample me pueden orientar a la etiología de esta convulsión. Se cayó, tuvo fiebre, en este caso tuvo fiebre, ¿desde hace cuánto? Listo. ¿Cómo empezó la convulsión? No es que empezó tónico-clónica generalizada, no, empezó en el cuerpo y de ahí se generalizó. Esos también son datos que ustedes le pueden ayudar a hacer el enfoque de diagnóstico. O
o no lo encontraron así y no se sabe nada. También puede ser una opción. Y vamos a evaluar entonces, ya con todos esos datos, una posibilidad diagnóstica, pero mientras tanto usted ya estaba actuando en el ABCD. Y ya apenas llegó, usted ya iba tomando el tiempo y seguramente la enfermera le va a ayudar a usted en eso. Doctor, ya pasaron 5 minutos. Porque es que mientras le estaban alistando, mientras le estaban haciendo el acceso venoso, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto es que más o menos pesa un niño de esta edad? Porque ya tengo que ir haciendo los cálculos para los 5 minutos hacer la intervención con la benzodiazepina, que seguramente vamos a discutir ahora, supongo. Entonces, usted ya va haciendo cosas mientras va preguntando y usted va estabilizando a ese niño aquí. Ojo, si los papás están muy alterados, pues es mejor que al personal de enfermería usted le dé la orden que por favor le colaboren con los papás. O sea, usted no tiene que ponerse bravo con los papás, póngase en la posición de sus papás. O sea, estaba el niño enfermo y de repente empezó a convulsionar. Esto debe ser muy dramático. Si le asusta a usted cuando llega el niño a convulsionar. Imagínese eso. Doble hijo convulsionar. Entonces, no es, ay, no, señora, no. Por favor, que la enfermera, de manera respetuosa, pues trate de calmar a la señora o al señor. Bueno, se puede quedar uno de los papás, en teoría sí. Y de hecho es mejor porque si así ven con qué fue lo que hicimos y también se tranquilizan ellos. Puede ser que usted esté muerto de susto, pero si usted tiene esos conocimientos, esa es la forma en que lo vamos a ir resolviendo, ¿sí? Si ven que puede ser un poquito fácil cuando uno lo lee, pero a la hora de la verdad, no. Lo que nos insiste el PALS es evalúe, haga, intervenga y vuelva y evaluar, ¿cierto? Entonces usted está haciendo lo mismo todo el tiempo. Triángulo de la evaluación pediátrica, evaluación primaria, evaluación secundaria, y está haciendo cosas y vuelve y retoma. Seguramente cuando ya todo esté, ay, ahora sí venga, cómo es que era, qué horas, cómo fue, y ya se siente usted a hacer eso aquí. ¿Sí? Lo otro respecto a las ayudas diagnósticas, acuérdense que eso va mucho después, mucho después, porque usted primero tiene que resolver este evento. La urgencia es la convulsión, que puede ser una convulsión simple, digámoslo así, o un estatus epiléptico como lo que estamos hablando ahorita. Y si estamos pensando en una meningitis o una neuroinfección en general, claramente tenemos que pedir una punción lumbar. ¿De dónde más vamos a sacar los datos? Tenemos que sacar el líquido. Pero, entonces hay unas indicaciones de punción lumbar y unas contraindicaciones, que eso es lo que se estaban refiriendo ahorita. Venga, ¿qué contraindicaciones yo tengo que tener en cuenta antes de ir a funcionar este niño que pueda hacerle daño yo al hacerle ese procedimiento? ¿Será que se beneficia de hacerle un TAC? Hay unas indicaciones para TAC. Entonces, riesgo-beneficio, usted tendrá que repasar esos conceptos para poderlos aplicar en su paciente. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta allí. Pero sigamos con el caso. Bueno, en cuanto al caso, el paciente se estabilizó y se le realizaron estos paraclínicos que ven alterado. Entonces el diagnóstico Tenía meningitis por lo poco. Bueno, entonces en cuanto al tratamiento, pues siempre en el abordaje primario tener en cuenta lo que ya nos dijo la doctora. Acá pues vamos a ver como un poco de cómo manejar, qué medicamentos tomar, si intubar o no. Entonces hay que tener en cuenta que el estatus epiléptico es una afección altamente mortal, por lo que hay que actuar de manera rápida y estabilizar al paciente lo más rápido que se pueda, porque como dijeron por ahí, pues como doctor Duque, el tiempo es cerebro, entonces entre más tiempo pase, más afección neuronal va a haber. Si no, pues si no se logra como retrasar o controlar el estatus epiléptico, pues pueden generar como complicaciones, ya sea como un edema cerebral, una hipertermia, raptomiólisis, insuficiencia cardiovascular. Y esto pues va a depender como del tipo de origen o de desencadenante que haya sido o la causa o etiología por la que se haya presentado este estatus.
Entonces, el objetivo principal del manejo va a ser, primero, mantener las funciones vitales. Segundo, finalizar la crisis tanto de manera clínica como de manera eléctrica, que eso se evalúa pues posteriormente ya en el electroencefalograma. Identificar las causas que afecten la vida del paciente, evitar pues como el riesgo de recurrencias tratando de manera adecuada al paciente, minimizar las complicaciones y evaluar y tratar la causa subyacente, pues esto ya va a ser posteriormente estabilizar al paciente. Entonces, esto se divide como en cuatro, uno que es el tratamiento temprano, el establecido, el refractario y el suprarrefractario. El temprano, pues generalmente es el que dura menos de 5 minutos. Generalmente, pues cuando el paciente ya llega al hospital ya ha cedido la convulsión o el estatus. En este paciente se puede observar y generalmente pues si dura menos de 5 minutos, como ya lo vimos en la definición, pues no va a ser como un estatus epiléptico como tal y hay que buscar las causas secundarias por el que el paciente convulsionó. Ya de ahí en adelante todos deben ser manejados en una unidad de urgencias y en todas se debe administrar los medicamentos que ya vamos a ver. Y ya pues en el maligno o en el suprarrefractario se considera llevar al paciente a una sala de UCI para ver qué está pasando con él y por qué no hemos podido controlar la crisis. Entonces, cuando el paciente tiene riesgo de broncoaspiración, cuando el paciente tiene muchas secreciones, cuando hay un trauma, cuando no podemos asegurar la vía aérea, vamos a hacer algo que se conoce como la intubación orotraqueal. Esto se hace con la secuencia de inducción rápida, que vamos a tener una charla pues de solo esto, entonces voy a pasar pues muy por encimita esto. Generalmente se dice que se puede administrar un pretratamiento que puede ser con atropina y en los niños pues sí está recomendado. Ya las dosis pues ya las ven ahí, si quieren eso está en up to date. Y ya las veremos en la secuencia. Esto ya pues ya lo veremos como en la charla de secuencia de inducción rápida. Los medicamentos aquí se puede utilizar principalmente, hablan del midazolam y el propofol. Sin embargo, pues lo que uno tenga disponible pues se tiene que usar, que se hace. Y ya pues en cuanto a la relajación muscular se puede usar rocuronio o la succinilcolina, siempre se debe tener como, se me olvidó el medicamento que revierte la succinilcolina. Al Sugamadet, siempre pues si uno va a usar succinilcolina, siempre debe tener, pues debe asegurarse de que esté disponible este medicamento porque cuando se hace la relajación muscular, esto puede cubrir las convulsiones, entonces no vamos a ver si el paciente sí está convulsionando o no, o qué pasó. En cuanto pues al manejo de primera línea, vamos a tener las benzodiazepinas que se deben administrar de manera inmediata. Principalmente vamos a tener las tres, que es el lorazepam, el diazepam y el midazolam. Las dosis pues generalmente son las mismas que en el adulto, 0.1 miligramo por kilo. Siempre se debe garantizar que haya al menos 2 accesos venosos por el cual podemos administrar el medicamento de manera rápida y sin llegar a sobrepasar la dosis máxima de los medicamentos. Cuando es muy difícil obtener los accesos venosos, podemos utilizar algo, pues no sé si está disponible aquí, la verdad que decían como el midazolam intranasal. Pues yo no lo he escuchado, o decía el diazepam rectal. Realmente es así tal cual como está ahí en la pantalla, dice de la solución parenteral hay que hacer una preparación de tal forma que usted pueda administrar 0.2 miligramos kilo. Digamos que se hace, o sea, no es que venga una presentación como tal, sino que toca ponerlo en un dispensador de spray. En un aparatito, pues pero es la solución parenteral. Sí, sí. Bueno, esta puede ser una opción en caso de pacientes, por ejemplo, quemados, que no logremos coger, pues, tener accesos intravenosos, pues puede ser una opción.
Y cuando el paciente, después de la primera dosis, como dijo la doctora, siempre hay que estar evaluando, haciendo y evaluando nuevamente. Si el paciente no ha resolvido el estatus epiléptico a los 5 minutos, se va a repetir la dosis de la benzodiazepina. Ya, pues aquí tenemos pues los medicamentos, las tabletas son de Aptude. Si no resuelve pues con las benzodiazepinas, entonces nuestra segunda línea de manejo van a ser los medicamentos anticonvulsivos. Aquí tenemos principalmente el levetiracetam, el ácido valproico y la fenitoína. Este se da pues posterior a las 2 dosis de las benzodiazepinas y cuando no haya resuelto el estatus epiléptico. Generalmente pues se dice que el ácido valproico va a ser como el más utilizado, pero también decía en otros artículos que la fenitoína, entonces pues Lo que haya. así lo que tengan disponible. Sí. De las benzodiazepinas son como máximo 2 dosis porque a partir de la tercera aumenta el riesgo El riesgo es de depresión respiratoria, como ya lo habíamos dicho. Ya en pacientes que tengan un estatus epiléptico refractario, es decir, que no haya resuelto al posterior a los 30 minutos, entonces se dice que se puede considerar el uso de sedantes. En este caso se puede administrar el propofol, el midazolam principalmente, pero esto ya, pues uno como médico general, no sé qué tanto lo haga, pues eso ya lo deben hacer. Pues sí, ya en caso de que no sí. Uy, ¿qué pasó? Bueno, entonces si lo hacen, tengan en cuenta que pueden sedar al paciente. Tengan una buena mano, porque se nos va la mano con el midazolam. O el propofol. El propofol puede generar algo que se conoce como el síndrome de infusión por propofol, que es cuando se pasa muy rápido el propofol, por eso hay que administrarlo de manera lenta. Y la dosis pues que nos dé de acuerdo al peso del paciente. Bueno, estos son los medicamentos que tenemos disponibles, los efectos adversos, para qué se utiliza principalmente, cómo actúa y si están disponibles o no. Sí. Acá está otro. Ya en cuanto al estatus epiléptico superrefractario, que ya es más de 60 minutos que no ha resuelto el estatus epiléptico, a pesar de todos los manejos que ya le hemos administrado, pues de este hay como muy poca literatura. Sin embargo, se puede intentar repetir la dosis de los anticonvulsivantes, ya sea la fenitoína o el ácido valproico, o también pues ya se dará al paciente como tal, aumentando las dosis en caso de que no responda a las dosis iniciales. Este es un algoritmo que me pareció súper interesante que está en Aptude, pero pues les va a mostrar el de ambos mejor. Entonces, en caso de que el paciente esté convulsionando, pues el manejo inicial en los primeros minutos, evaluar el paciente, hacer el ABCD, los análisis de laboratorio, tener 2 accesos venosos y monitorizar los signos vitales y administrar el oxígeno. Lo siento, la tecnología me atropella. Ya, pues posteriormente lo que vamos a hacer es iniciar el manejo, iniciar el tratamiento con las benzodiazepinas. Si no responde, pues lo que vamos a hacer es administrar la segunda dosis de benzodiazepinas. Y ya, si no responde, pues a la segunda dosis de benzodiazepinas, se le administra el manejo anticonvulsivante. Y ya en caso de que no responda, pues se considera como un estatus epiléptico refractario. Importante, pues si no responde a todos los manejos, tener una disposición de una cama de UCI pediátrica, monitorizar intubación, en este caso si vamos a tomar un electroencefalograma y identificar la causa, pues si no la podemos resolver o qué está pasando porque el niño sigue mal. Ya para tener en cuenta, pues lo que se debe
evitar es que el paciente siga convulsionando, tenerlo monitorizado en observación de 24 a 48 horas después de identificar la causa, ver si es algo corregible, si es algo estructural, si como tal ya tiene una epilepsia, identificar los efectos adversos de los medicamentos, evaluar el periodo posictal, es decir, pues qué pasó del niño posterior a la convulsión, y realizar un examen neurológico nuevamente. Como diagnósticos diferenciales, pues una encefalopatía puede ser psicógena por virus, por bacterias, trastornos del movimiento y meningitis, y ya como tal alteraciones estructurales. Ya en cuanto a las complicaciones y los resultados, pues los que más se van a ver afectados principalmente van a ser los menores de 2 años. También decía pues que los mayores a 80 años iban a generar pues como más alteraciones. Ya en cuanto pues a consecuencias sistémicas podemos tener muchas de acuerdo como a la etiología que lo haya desencadenado. Como consecuencias neurológicas, esta va a tener como una parte importante porque entre más pequeño el niño puede generar una pérdida neuronal, pero en ellos va a haber cierta plasticidad. Sin embargo, ya en niños más grandes esta plasticidad se va perdiendo, por lo que va a generar más alteraciones y puede haber un retraso en el neurodesarrollo cuando han pasado más de 30 minutos del estatus. Ya los resultados cognitivos, pues esto está muy discutido porque en algunos pues no se ha podido evaluar de manera adecuada en los pacientes y esto pues va a implicar como muchas variables propias del paciente. Y ya pues dependiendo como si el paciente fue su primer episodio, el estatus y ya se le diagnostica como tal una epilepsia, hay que identificar qué tipo de epilepsia o estado epiléptico está presentando el paciente. El pronóstico, la mortalidad pues, va a ser mayor en los extremos de la vida, generalmente en los recién nacidos entre 25 y 39%, y ya en niños que se dice que es de alrededor del 3.6%. Y eso es todo, muchas gracias.